Conocí a una chica en Tlandia Fesh que llamaré Natalie para esta historia. Al principio, nos llevamos muy bien, era divertida, aventurera, amante de la naturaleza. Todo iba genial durante casi un año. También tenía un hijo de 3 años cuando la conocí, quien me adoraba. De hecho, empecé a ahorrar dinero para comprarle un anillo de compromiso. Fue entonces cuando empezaron a surgir fisuras en nuestra relación. Natalie fue a la corte por la custodia de su hijo con su ex, a quien dijo que era abusivo y que una vez la amenazó con una pistola y trató de atropellarla con el auto cuando intentaba irse. En el día del caso de custodia, comenzó a llorar y a desmoronarse antes de que el juez entrara a la sala. Dijo en voz alta que él ganaba, que se rendía y que podía quedarse con él, que ya no le importaba. Que simplemente tendría otro bebé o algo así. Todos en la sala la miraron desconcertados, logré hacerla callar antes de que entrara el juez y se pusiera peor. Su abogado manejó todas las negociaciones y logró obtener la custodia compartida al 50%, momento en el que descubrí que tenía algunos cargos por agresión, aunque no se especificaron. Supuse que las cosas eran difíciles entre ellos y que esto era resultado del estrés. Con el tiempo, empecé a alentarla a que llamara a sus amigos y saliera con ellos, ya que a menudo hablaba de ellos, pero nunca los conocí ni hablé con ellos ni vi una sola fotografía. Parecía que solo tenía a su hijo, a sus padres y a mí en su vida. Pensé que necesitaba algunos amigos para que se sintiera bien. Un día, simplemente me dijo que finalmente tendría una noche de chicas con viejas amigas del instituto. Me alegré por ella y la animé a que fuera. La noche de chicas sucedió, pero los detalles de la noche no tenían sentido. Luego hablé con sus padres en una visita a su casa, resulta que no tenían ni idea de lo que estaba hablando y que ninguno de esos supuestos amigos existía. Cuando la confronté al respecto, admitió que había conocido a un chico que era un amigo del instituto y que se encontraron en un Tim Hortons específico y hablaron hasta las 3 de la mañana sobre un ponche caliente de manzana. El problema era que ese lugar no vendía esa bebida y cerraba a medianoche. Sabía que estaba mintiendo y simplemente pidió que siguiéramos siendo amigos, que continuáramos haciendo cosas de familia juntos, pero sin besos ni nada más. Rompimos 3 o 4 días después. Recibí una llamada después de eso. Estaba llorando, pidiendo que volviéramos, pero no me decía dónde estaba. Estaba claro que no estaba mentalmente estable. Amenazó con hacerse daño si no volvíamos. Resulta que dejó a su hijo en casa de su madre y desapareció durante 3 días sin decirles dónde estaba. Llamé al número en la pantalla y era el hotel más caro de la ciudad. Le dije que llamara a la policía y los enviara a su habitación porque podría hacerse daño. Unas semanas después, se presentó en mi casa y me pidió que volviéramos. Incluso ofreció añadir otra chica a la relación para que tuviéramos tríos. Simplemente le dije que no y le cerré la puerta en la cara. Luego fue a la casa de mis padres y les dijo que en uno de mis viajes a Europa, mi amigo y yo compartimos a una chica. Y para dejar constancia, eso nunca sucedió. Como puedes imaginar, mis padres le dijeron que se fuera, pero luego le dijo a mi padre que debería renegar de mí porque era un mal hijo y que no creería todas las cosas que le conté sobre él. Mi padre simplemente le respondió, soy un hombre difícil de llevar. Si él te dijo cosas malas sobre mí, probablemente sean ciertas, y luego cerró la puerta en su cara. Unas semanas después o algo así, después de que todo esto sucedió, mi teléfono y el teléfono de mis padres explotaron mientras los visitaba para cenar. Sonaba cada 10 segundos, así que apagué mi teléfono y mis padres quitaron el auricular. Unas horas después, escuchamos sus mensajes. Necesitaba ayuda claramente. Decía que estaba en un bosque detrás de la casa de mis padres, que estaba perdida y que su teléfono casi se quedaba sin batería. Nuevamente llamamos a la policía, les hicimos escuchar el correo de voz y fueron a buscarla.
La encontraron sin zapatos a unos 300 metros de la casa de mis padres y cerca de una carretera por la que se escuchaba tráfico. ¿Creen que todo terminaría ahí? Pues no. Después de 4 meses sin noticias de ella, pensé que todo había terminado y comencé a salir con la mujer con la que he estado durante 7 años. Un día comenzaron un montón de llamadas, me dijo que estaba embarazada. Le pedí pruebas, pero dijo que tuvo un aborto espontáneo y lo perdió. Luego le conté a mi nueva novia y me dijo que fuera y me escondiera en su casa. Unos días después, llegué a casa y había 4 pulgadas de nieve en el suelo, mi patio estaba lleno de huellas y una botella de ron vacía en la puerta. Había una bolsa con un testamento de 15 páginas que dejaba a su hijo conmigo y que era mi culpa que su hijo no tuviera madre. En realidad, me negué a leer todo el documento. Solo volví a llamar a la policía y les dije que no podía encontrar su auto, pero que tenía su licencia de conducir, tarjeta de salud y una botella de ron vacía. Me informaron que ya la tenían y que enviarían a algunos oficiales a recoger sus cosas. Mientras colgaba, mi vecino salió y me dijo que esa mañana la escuchó gimotear en mi patio y que la encontró debajo de mi terraza, tenía congelación e hipotermia y enseguida llamó a la ambulancia. Para ser honesto, nunca se me hubiera ocurrido mirar debajo de mi terraza. Si no la hubieran encontrado, habría permanecido allí hasta la primavera y su cuerpo habría empezado a descomponerse. Imagina explicarle a la policía por qué el cuerpo de tu ex estuvo todo el invierno bajo tu terraza. También había comenzado a nevar unas horas antes de que mi vecino la encontrara. Cuando finalmente encontré su auto a algunas cuadras de mi casa, llamé a su padre y le dije dónde estaba el vehículo. Fue entonces cuando sus padres se disculparon y me dijeron que esperaban que ella mejore y vuelva a ser feliz como en la foto conmigo. Fue entonces cuando descubrí que no fue su ex quien la amenazó con una escopeta e intentó atropellarla con el auto, sino ella. Fue ella quien lo amenazó con una pistola y fue ella quien intentó atropellarlo con el auto. También me dijeron que nunca mostró signos de estar embarazada y admitieron que su hija era muy astuta. Sí, fue un capítulo bastante divertido en mi vida. No he sabido nada de ella desde hace mucho tiempo, gracias a Dios. Natalie, si llegas a escuchar esto, realmente espero que estés mucho mejor y espero que tu hijo esté muy bien, yo realmente apreciaba a tus padres. Te deseo lo mejor, pero creo que es mejor para ambos mantenernos en contacto. Cuídate. Esto ocurrió hace unos 5 años, cuando conocí a un chico en el gimnasio. Nunca fui al gimnasio con la intención de tener una cita, pero estaba soltera y interesada en conocer a alguien. Había un chico allí que solía intentar entablar conversación conmigo, y a veces estaba de humor para entretenerlo. No era el típico chico que habla con una chica en el gimnasio. Escuchaba lo que tenía que decir y nunca intentaba explicarme ejercicios de manera condescendiente. Era un chico alto, fuerte y musculoso llamado Jared. Una noche, vi a Jared en Tinder y hicimos match, lo que duró un tiempo. Sin embargo, por alguna razón dejé de responder unos días después. Nos encontramos en el gimnasio y se acercó a hablar conmigo. Luego me invitó a salir, a lo que accedí a regañadientes. Realmente no quería ir, pero sentí que tenía que decir que sí ya que lo había preguntado en persona. La siguiente noche, nos encontramos para cenar y fue sorprendentemente encantador. Se arregló bien, estaba vestido elegantemente. Me hizo reír y teníamos química. La primera señal de alarma que noté fue que era muy grosero con el personal del restaurante, diciendo que los camareros no tienen trabajos reales porque no pueden hacer nada. Pensé que era un poco grosero, pero intenté pasar por alto eso. Después de aproximadamente un mes de salir juntos, Jared y yo nos convertimos oficialmente en novios. Sin embargo, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Él aparecía en mi departamento tarde en la noche sin previo aviso, se enojaba si no contestaba el teléfono y tenía serios problemas de ira. Una noche, apareció en mi departamento borracho y exigió tener relaciones sexuales. Me negué, pero insistió, así que le pedí que se fuera. 30 minutos después, lo escuché junto a mi ventana, insistiendo en que lo dejara entrar.
Amenazó con derribar mi puerta y forzarme, amenazándome con violarme. Lo amenacé con llamar a la policía y se fue. Le envié un mensaje diciéndole que ya no estábamos juntos. Este fue el colmo y no podía seguir estando con él. Unas horas después, se presentó en mi puerta llorando y suplicando que lo dejara entrar, jurando que sería más considerado y que me amaba. Cometí el error de decirle que podríamos volver cuando comenzara a hacer terapia. Este fue un gran error, y debería haber dejado la relación mucho antes. En este punto, no estábamos realmente juntos, pero aún manteníamos una relación física. Parecía estar bien durante aproximadamente una semana hasta su próxima crisis. Un día, en el gimnasio, estaba hablando con un hombre mayor cuando Jared armó un escándalo, acusándome de estar con otros hombres. Tiró equipo de gimnasio, asustándome, y salí llorando. Dejé mi bolsa de entrenamiento y botella de agua en el gimnasio, sin importarme, ya que solo quería alejarme de Jared. Salió del gimnasio corriendo hacia mi auto y gritando, pero afortunadamente tenía las ventanas cerradas. Me fui y recibí un mensaje amenazador de él. Bloqueé su número y me fui a casa. Unas noches después, estaba en mi ventana nuevamente, tocando la canción So Sick, gritando y hablando de hacerse daño. Llamé a la policía y eventualmente se fue. En ese momento, no pude obtener una orden de restricción debido a mi ajetreado horario de trabajo. Pasaron meses, y seguía intentando ponerse en contacto conmigo a través de diferentes cuentas de redes sociales, correos electrónicos e incluso LinkedIn. Lo más perturbador fue un correo electrónico que contenía una imagen de un tatuaje que se hizo, un osito de peluche sosteniendo una pistola en su cabeza con las palabras Oso Jed, un apodo que usaba. El mensaje decía que estaba triste colocando un emoji de cara triste. Pensar que este hombre estuvo haciendo esto durante años por una relación de 2 meses fue perturbador. Aconsejo a cualquiera que escuche esta historia que tenga cuidado con quien deja entrar en su vida. Soy una mujer, y esto sucedió en los primeros años de la escuela secundaria para mí. Siempre fui una persona increíblemente tímida, y quiero decir realmente tímida. Todavía estaba en mi fase de esconderme detrás de las piernas de mis padres cuando me llevaban a la escuela. Realmente odiaba que todos esos ojos de desconocidos estuvieran puestos en mí al entrar al aula. Afortunadamente, había empezado a conocer a algunas personas realmente encantadoras que compartían mis mismos intereses en ese momento, y terminaron convirtiéndose en algunos de mis amigos más cercanos, algunos de los cuales sigo hablando hasta el día de hoy después de graduarme. Desafortunadamente, una de esas personas que conocí resultó ser alguien a quien realmente hubiera preferido no incluir en mi grupo de amigos. Lo llamaremos Teddy, ya que así es como mucha gente en mi escuela había empezado a llamarlo, según recuerdo. En ese momento, era bastante similar a mis amigos y a mí, siendo un poco un nerd introvertido al que le encantaban los dibujos animados y dibujar. Ahora, en ese momento, no sentí nada raro acerca de él y fui bastante amigable con él. Pero ahora, con la retrospectiva de lo que sucedería después, definitivamente tenía algunas vibraciones inquietantes. Nuestro pequeño grupo estaba lleno de personas socialmente torpes, y en ese momento, yo tenía un trastorno de ansiedad grave no diagnosticado, así que era especialmente inepta socialmente. Pero él daba especialmente vibraciones incómodas que simplemente no capté en ese momento. Avanzamos al menos unos meses, y nuestra amistad comenzó a desarrollarse en sentimientos románticos mutuos. Esto nos llevó a convertirnos en pareja. Sin embargo, digo eso de manera flexible porque éramos adolescentes jóvenes en ese momento. Aún así, realmente se sentía como una relación porque él sorprendentemente era maduro en todo este asunto. Lo que quiero decir con eso es que comenzamos a salir una semana más o menos antes del día de San Valentín. Cuando el día se celebraba en la escuela, él me compró el almuerzo durante nuestro primer descanso, además de un pequeño peluche de pulpo y una tarjeta amorosa. En ese momento, definitivamente me sorprendió, pero al final pensé que fue muy amable de su parte. Aunque me sentí un poco culpable porque no le había comprado nada para el día, ya que no esperaba todos estos regalos durante nuestra primera semana de noviazgo. Esa fue honestamente la primera señal de alarma al recordarlo ahora, porque terminó obsesionándose de manera escalofriante conmigo en un tiempo increíblemente corto. Otras cosas sucedieron durante nuestro tiempo de noviazgo, y todo lo que recuerdo es que él comenzó a apegarse más y más a mí.
Ahora, no me importa tener una pareja que le guste estar cerca de mí y la afectividad física, ya que también puedo ser bastante pegajosa con alguien a quien amo. Pero él básicamente me seguía a todas partes, y siempre tenía que estar unido a mí, ya sea enlazando nuestros brazos o abrazándome de alguna manera. Algunos de mis amigos lo encontraron lindo, mientras que otros de mis amigos lo encontraron tan molesto como yo y un poco raro. En ese momento, realmente no sabía cómo sentirme al respecto, pero sabía que definitivamente me incomodaba, y de hecho, me hizo perder lentamente el interés en él. Aunque también podría ser porque mi instinto me decía que no siguiera saliendo con este chico, y este instinto contribuyó a que perdiera lentamente cualquier sentimiento que tuviera por él. Como mencioné anteriormente, tenía un trastorno de ansiedad grave en ese momento que lamentablemente no fue diagnosticado durante mis primeros años de secundaria. Y además, no era una persona muy confrontativa. Despreciaba completamente cualquier tipo de drama. Con esto en mente, pueden imaginar cuánto me estresaba decirle a este chico que simplemente ya no me gustaba y que solo quería volver a ser amigos. Especialmente porque se había vuelto tan apegado a mí tan rápidamente. No recuerdo los detalles exactos, pero de alguna manera rompimos después de solo unas pocas semanas de salir. Así que no era como si esta relación hubiera sido a largo plazo o algo así. Pensarías que eso habría facilitado volver a ser amigos, ¿verdad? Bueno, no para Teddy. Al principio me sentí aliviada porque parecía que ambos podríamos olvidarnos bastante fácilmente de que habíamos salido. Pero oh, qué equivocada estaba. Quisiera decirles que al menos una semana después de la ruptura, Teddy todavía permanecía merodeando a mi alrededor. No se acercaba demasiado ni nada, pero yo sabía con certeza, basándome en mis propios sentimientos y en lo que mis amigos me habían contado, que siempre estaba bastante cerca cuando me sentaba con mis amigos en el almuerzo o en clase. Y siempre me estaba mirando constantemente. A veces lograba verlo mirándome porque sentía una sensación extraña de que me estaba mirando. Y siempre me encontraba con esa mirada inexpresiva e inquebrantable en sus ojos, como si estuviera en un estado profundo de concentración antes de que rápidamente fingiera que no me estaba mirando y empezara a escribir frenéticamente en su computadora portátil o a garabatear en su cuaderno. Este patrón de comportamiento definitivamente me inquietaba, pero en general, era bastante molesto de tratar. Recuerdo que conseguí que una de mis amigas más directas se levantara por mí y le dijera que se fuera y me dejara en paz. Honestamente, en este punto, su comportamiento fue suficiente para hacerme perder las ganas de ser amigos. Las cosas simplemente se sentían demasiado incómodas. Realmente deseaba que hubiera terminado allí, pero el momento que aún destaca vívidamente en mi memoria, hasta el día de hoy, fue un día durante el almuerzo. Ya estaba a punto de terminar y decidí irme temprano a mi clase de cuarto periodo. No estoy segura de cómo funcionan las escuelas secundarias estadounidenses, ya que esto se desarrolla en Australia, pero es esencialmente nuestra última clase del día. No recuerdo exactamente por qué, pero no estaba con ninguno de mis amigos en este almuerzo, así que me dirigía hacia una de las muchas escaleras grandes de nuestra escuela, ya que mi clase estaba en el piso más alto. Bueno, acababa de entrar en la escalera. Adivinen quién aparece detrás de mí de la nada. Teddy. Inmediatamente sentí que mi garganta y boca se secaban al verlo, luego de que me golpeara en el hombro para llamar mi atención. Aunque el patio del comedor estaba literalmente a unos metros de la escalera, realmente me sentí que de repente me hubieran atrapado en una jaula sin salida con solo él y yo adentro. Quedé petrificada. Ahora que lo pienso, este tipo tenía que haber estado siguiéndome, ya que no hay otra forma de que supiera que caminaría completamente sola a mi clase temprano, sin ninguno de mis amigos cerca en este momento exacto. Quiero decir, a menos que me estuviera vigilando. Fue demasiado casual y perfecto para él. Se acercó con su habitual torpeza, y entonces habló con su voz incómodamente y bastante espeluznante, diciéndome que solo quería hablar conmigo a solas por un momento y que tenía la oportunidad perfecta para hacerlo, ahora que mi amiga defensora no estaba allí para actuar como mi necesaria guardiana protectora. Desearía haber tenido más valentía en ese momento, para ser honesta. Le habría dicho que me dejara en paz, que no quería escuchar nada de lo que tenía que decir y que necesitaba ir a clase. Pero el lado de mí que estaba lleno de ansiedad y simplemente quería ser amable con cualquiera se apoderó de mí.
Así que me quedé en silencio, mientras él ponía sus manos sobre mí y me llevaba a un lado de la escalera, para que los lados de mis brazos ahora estuvieran presionados contra las frías paredes de piedra. No mencioné esto antes, pero siempre he sido una chica increíblemente baja. Incluso mientras escribo esto, mido 1,50 m de altura, y obviamente era aún más baja en esa época de la escuela secundaria, cuando la gente empezaba a atravesar sus estirones. Lo menciono ahora porque este tipo Teddy se aseguró de pararse justo frente a mí de una manera que le permitiera detenerme fácilmente si simplemente decidía intentar irme. También hizo que mi reacción a lo que estaba sucediendo fuera más fácil de ocultar a cualquiera que pasara por el pasillo justo debajo de nosotros, ya que mi baja estatura estaba completamente oculta por él. Fue entonces cuando sacó una carta y dijo que la había escrito para mí, y luego quería leerla en voz alta para que yo lo entendiera. Ya sabía a dónde iba esto, y escucharlo leer la carta solo hizo que mi ansiedad aumentara con cada palabra. Daré un breve resumen de lo que contenía la carta. Querida Cherry, lamento no haberte hecho feliz, y que ya no puedo estar allí para darte abrazos y regalos porque mereces ser bañada con todo el amor del mundo. Quiero ser el único en quien puedas confiar para hacer eso por ti, y por favor, solo dame otra oportunidad. Prometo que puedo cambiar y ser el hombre perfecto para ti. El que te mereces. Comenzaré yendo al gimnasio por ti si así lo deseas. Quiero hacerte feliz para que con suerte, un día podamos despertarnos en la misma cama después de establecernos y finalmente casarnos. Por favor, dame otra oportunidad. Estas no son las palabras exactas, pero todo, desde querer volver a salir conmigo hasta querer cambiarse para ser un hombre mejor y poder casarse y vivir conmigo, fueron todas declaraciones que resuenan vívidamente en mi mente cada vez que recuerdo este momento. No sé ustedes, pero de niña, escuchar a este tipo hablar de cómo tenía todo este futuro planeado para nosotros y cómo realmente pensaba en convertirse en un hombre ideal para mí, para que me casara con él cuando solo habíamos salido durante unas pocas semanas, fue simplemente súper espeluznante y realmente hizo que mi corazón se me fuera al estómago. Luego me miró esperando una reacción. Honestamente, a mis ojos era el tipo de mirada que tenía un toque de inquietud detrás de ella. El tipo estaba demasiado obsesionado conmigo, y esa realidad finalmente me golpeó de una vez por todas. La campana que indicaba el final del almuerzo sonó en algún momento durante esta lectura espeluznante, pero era muy poco probable que alguien realmente caminara hacia la escalera donde estábamos, ya que solo había 2 aulas que rara vez tenían clases programadas en su interior, así como una sala de profesores menos poblada en el piso superior, lo que significa que prácticamente me quedé allí sola. Definitivamente había entrado en modo de lucha o huida en este punto, excepto que mi cuerpo decidió hacer la desafortunada tercera opción, congelarse. No podía decir nada en respuesta a lo que acababa de decirme, y tampoco podía simplemente correr y darle la espalda a este chico obsesivo. Tenía miedo de que me volviera a agarrar o que ignorarlo lo enfadara y provocara que el acoso empeorara. Antes de darme cuenta, mi ansiedad había alcanzado un punto de ebullición, y comencé a tener un ataque de ansiedad mientras me derrumbaba llorando justo frente a él, incapaz de articular una palabra antes de que todo se convirtiera en lágrimas entrecortadas y respiración agitada. Teddy parecía bastante sorprendido y desconcertado por mi reacción. Era obvio que no lo esperaba, ya que intentaba pensar en qué hacer. A continuación fue entonces cuando a través de mis lágrimas, también lo vi comenzar a alcanzarme o tal vez a darme un abrazo, lo cual habría ayudado si esto fuera uno de mis amigos, pero este era un tipo espeluznante que estaba anormalmente enamorado de mí, el mismo chico que me había llevado a un ataque de ansiedad en primer lugar. Antes de que pudiera ponerme una mano encima, se escucharon algunas voces que vinieron desde nuestro costado, y miré para ver a 2 chicas a las que nunca antes había conocido. Afortunadamente, habían subido las escaleras y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Decidieron acercarse en lugar de ignorarnos, ya que estaba claramente en mucha angustia en este punto. Teddy trató de explicar la situación, diciendo que no era tan grave como parecía, pero estas 2 chicas no eran tontas. Estaba claro que este chico me había hecho llorar, y en cambio cortaron su patética explicación con miradas extremadamente despectivas. Una de las chicas empezó a enfrentarse a él, al mismo tiempo que elevaba la voz, diciéndole que me dejara en paz.
Mientras tanto, la otra chica vino rápidamente a mi lado y se aseguró de que estuviera bien antes de clavarle una mirada asesina a Teddy, mientras su otra amiga lo alejaba. Eventualmente, las dos desconocidas lograron sacarme de toda esa situación mientras yo seguía siendo un desastre hiperventilante e inmutable de lágrimas, dejando a Teddy allí parado, boquiabierto. Resulta que nuestra clase se había trasladado a otro lugar por la tarde. Así que cuando un profesor nos dijo que tendríamos que caminar hasta el otro lado de nuestra enorme escuela para llegar a la biblioteca, afortunadamente estas chicas eran un encanto y no les importaba llegar tarde a sus propias clases, solo se preocupaban por llevarme a mi clase de manera segura. Sinceramente, fueron tan reconfortantes a pesar de ni siquiera conocerme. Mis amigos obviamente estaban completamente consternados al verme en ese estado una vez que llegué a la biblioteca, y su aversión hacia Teddy había crecido mucho después de ese día. Afortunadamente, nunca volvió a hablarme ni a rondarme desde aquel día fuera de las clases, y sentí que finalmente podía caminar haciendo lo mío sin tener sus ojos pegados constantemente en la nuca. Aunque aún tenía miedo en lo más profundo de mí de que pudiera detenerme de nuevo cuando no estuviera con mis amigos, estoy agradecida de que eso nunca sucedió. A medida que se acercaba el último año, me di cuenta de que en realidad no había visto a Teddy por ninguna parte últimamente. Fue entonces cuando un amigo me informó que se había mudado a Sydney y que iba a ser residente permanente allí, habiéndose inscrito en una nueva escuela. Para ser honesta, no me estaba acosando tanto, por supuesto, pero solo saber que no estaría en absoluto cerca de mí me hacía sentir mucho más segura. Lentamente, lo olvidé con el tiempo, pero lamentablemente, resulta que su llamada residencia permanente en Sydney no fue tan permanente, ya que en poco tiempo, regresó a mi escuela, habiendo vuelto de Sydney por razones desconocidas. Inicialmente, estaba un poco cautelosa al respecto, pero afortunadamente, al estar en mi último año, la mayoría de nuestras clases eran electivas. Según lo que sabía, solía inscribirse en cursos de nivel más bajo, mientras que yo había tomado una combinación de clases tanto de nivel inferior como superior, junto con algunos cursos de certificación. Sorprendentemente, no formaba parte de ninguno de esos, excepto en una de las pocas clases de nivel superior que compartíamos, literatura. Es un tanto divertido porque nuestra profesora de literatura claramente no lo quería en su clase. Lo percibía como bastante deficiente en la materia y pensaba que no se lo tomaba en serio. Por ejemplo, en una evaluación, escribió todo su ensayo en su propio idioma inventado, esperando que la profesora lo comprendiera. Eventualmente, su comportamiento persistentemente disruptivo llevó a que lo sacaran a la fuerza de la clase y lo colocaran en una clase de literatura de nivel más bajo. Si bien puede sonar severo, considerando que probablemente tenía algunos problemas de salud mental, sentí un sentido de alivio. Parecía que me había reconocido después de muchos años sin vernos, y había comenzado a mirarme fijamente durante la clase. Solo hubo otra ocasión en la que compartimos clase, y fue porque mi clase de matemáticas de nivel inferior se fusionó con la suya, por una tarde debido a la ausencia de nuestro profesor y la falta de un asistente de maestro asignado. Me senté con mi mejor amiga, trabajando en nuestras tareas, pero podía sentir que él me miraba de nuevo. Cada vez que volvía la mirada en su dirección, él rápidamente apartaba la mirada, como lo hacía en el tercer año cuando lo descubría mirando. Si nada de esto te convence de que era un acosador obsesivo, resulta que en algún momento durante el último año, fue suspendido por ser descubierto tomando múltiples fotos por debajo de las faldas de chicas de nuestra promoción. Además de esto, también empezó a salir con una chica que aún estaba en sus años de estudiante de penúltimo año, lo que significa que probablemente estaba en el rango de edad de 13 a 15 años, mientras él tenía alrededor de 17 en ese momento. Ahora, para algunas personas, eso podría no parecer extraño, pero en el futuro, significaría que él ya tendría 18 años y habría terminado la escuela cuando ella aún estuviera en sus mediados de los 14, y eso me parece bastante extraño, especialmente teniendo en cuenta todo lo demás que había hecho. Sé que esto puede ser un poco largo y no tan aterrador como otras historias de acosadores en el canal, pero honestamente, en ese momento, me sentía tan incómoda y realmente asustada por cómo este chico reaccionaría hacia mí al no aceptar ninguno de sus sentimientos. Me estremece recordar cuán extrañamente obsesionado se volvió este tipo después de solo salir conmigo, durante un pequeño puñado de semanas, especialmente cuando éramos apenas solo unos niños.
Realmente espero que después de todas las cosas que fue atrapado haciendo, haya hecho una reflexión personal después de la escuela secundaria, haya buscado ayuda y esté mucho mejor mentalmente. También espero que ya no esté saliendo con esa joven, ya que recordarlo aún me resulta bastante desagradable. Afortunadamente, no he visto rastro alguno de él desde que me gradué hace 3 años, y aunque esta experiencia, junto con otra relación terriblemente abusiva a nivel mental en la que me involucré durante el último año, me hizo muy difícil confiar en alguien y sentirme cómoda en las relaciones, estoy feliz de decir que finalmente encontré a alguien que realmente me hace sentir querida. Realmente me hace sentir como si fuera una persona real, y honestamente, me ha ayudado enormemente a superar estos obstáculos en las relaciones que me han marcado todos estos años. Estoy feliz de decir que celebraremos nuestro primer aniversario en diciembre. Para terminar, honestamente tuve mucha suerte de que este chico no se enfadara fácilmente ni nada por el estilo, y también de que algunas personas desconocidas me sacaran de la situación en la escalera antes de que las cosas se volvieran aún más incómodas para mí. Esta situación podría haber sido mucho peor. Mi consejo para cualquiera que pueda sentirse relacionado con esto de alguna manera, es que por favor estén muy atentos a cualquier señal de alarma, y siempre deben confiar en su instinto con este tipo de situaciones. No deberían preocuparse siquiera por posiblemente herir los sentimientos de alguien, porque su seguridad es lo único que importa, y darse cuenta de estas señales de advertencia temprano es muy importante. Cuídense allí fuera. Todos ustedes son mucho más fuertes de lo que creen. Gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar esto, y gracias al canal por narrarlo. Cuídense mucho todos.